Bueno, buenas tardes, profe y compañeros. El día de hoy vamos a exponer entonces la actividad grupal de la fase número 3. Mis compañeros son Maximiliano Maya, Daniela y mi persona Manuela. Me corresponde entonces hablar sobre la introducción a este trabajo y un breve resumen sobre el caso escogido. Como introducción entonces vemos que vamos a hablar sobre el caso de Jeffrey Dahmer, que también fue conocido como el carnicero de Milwaukee. Esta persona digamos que tuvo crímenes entre 1978 y 1991 en Estados Unidos. Fue una de las épocas más difíciles también para el país en cuestión pues como de seguridad. Cabe resaltar que para evaluar el riesgo de violencia aplicamos en el caso de Jeffrey Dahmer el HCR20 que nos permite evaluar este riesgo ampliamente. Y es bien importante considerar la definición de engaño, que se refiere a la acción o práctica de ocultar o distorsionar la verdad para inducir a error. La primera vez que Jeffrey Dahmer mató fue en 1978. Un joven lo mató en la casa de sus padres. Él ya vivía solo, su madre ya lo había abandonado, su padre ya tenía otra familia y él ya vivía pues como solo en la casa donde se crió. Cuando lo mató, lo tuvo pues como varios tiempo en el sótano de la casa y un día tomó la decisión de deshacerse de unas partes de su cuerpo. Jeffrey Dahmer lo mutiló, arrancó pues como todas sus extremidades y lo cortó en pedazos muy pequeños, permitiéndole meter pues lo que quedaba de esta persona en bolsas de plástico. Lo montó a su vehículo y se dirigió a un bosque a tirar sus restos. En el camino un policía lo para, le pregunta que para dónde va, que va muy sospechoso, que va muy rápido en una zona que solo permitía ir a 50 millas por hora, él iba a más de 50 millas y ahí fue cuando Jeffrey Dahmer se dio cuenta de que podía engañar a la gente fácilmente. Le dijo que simplemente pues ya estaba cansado, que quería despejar la mente y que había salido a dar una vuelta. El policía le permitió seguir sin siquiera hacer una requisa del vehículo. Entonces para eso vamos pues como a evaluar el riesgo de violencia, a evaluar pues como el riesgo de engaño y utilizaremos también el monitoreo real o en tiempo real para evaluar la credibilidad de los relatos de Jeffrey Dahmer. Nos vamos a basar entonces en la calidad, en la cantidad de los detalles. Usualmente pues el monitoreo en tiempo real consta de cuatro objetivos principales. Entre ellos están los detalles sensoriales y contextuales, que es todo lo que tiene que ver con el exterior, lo que implica, digamos, cómo él lo recuerda, cómo él lo vio, cómo él lo olió, ¿cierto? Y también todo lo que tiene que ver con todo lo que va desde las emociones, entonces lo que él sintió y vivió a través de sus emociones a partir de momentos específicos y acciones específicas. En cuanto al breve resumen, Jeffrey Dahmer, como ya les dije anteriormente, era apodado el caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a 17 hombres jóvenes en realidad. Su víctima más pequeña tenía, si no estoy mal, 14 años, entre los años de 1978 y 1991. Dahmer atraía a sus víctimas a su apartamento con promesas de dinero o bebidas, que las drogaba a estos hombres con pastillas para dormir, los mataba y los desmembraba. La primera víctima que mató fue en la casa donde vivía con sus papás. Cuando su padre vuelve a revisar cómo está Jeffrey Dahmer, se da cuenta pues de que esta persona no está bien. Ya había tenido un problema con la policía por drogar a un menor de edad y su padre decide mandarlo a vivir con su abuela. Resulta que desde el año de 1978 hasta el año de 1987, Jeffrey no mató a nadie. Él intentó suprimir como esos deseos de matar, podríamos llamarle, y empezó a ir mucho a la iglesia con su abuela. Todo, sin embargo, también empezó a frecuentar bares gays, lo que llamaban en ese momento como public baths, pues que son como baños públicos, lo podemos llamar, que era en esa época una modalidad que se usaba mucho para tener relaciones sexuales con cualquier persona en un baño. Y ahí fue cuando empezó a drogar a sus víctimas con medicamentos para dormir. Es súper importante pues como tener eso en cuenta porque en 1987 es cuando todo se desata. La primera
persona que él mató desde 1978 a 1987 fue en la casa de su abuela. Él relata que ni siquiera recuerda cómo lo mató. Él simplemente pues lo drogó, le pidió que no se fuera. Él dice que estaba muy borracho, pero que al otro día cuando se levantó vio que la persona tenía muchos golpes en el pecho, que él estaba muy mayugado también, y que de la boca de la víctima salía mucha sangre. Algo digamos positivo para él en ese momento es que su abuela pues no entraba a su cuarto ni tocaba sus pertenencias sin su permiso, y tuvo la posibilidad de dejar el cuerpo en la habitación algunos días. Tuvo relaciones sexuales con ese cuerpo, y a lo último pues vuelve y lo desmiembra, lo saca de la casa de su abuela y lo tira pues como en recipientes de basura, ¿cierto? Por eso decimos que en los crímenes de Jeffrey Dahmer se incluyen necrofilia y canibalismo. Luego él decide irse a vivir solo. En el año de 1991 fue cuando más víctimas mató, cuando más víctimas tuvo. Y fue allí entonces cuando se desató todo realmente bien fuerte. Él empezó a descubrir formas diferentes de tratar como los restos de estas personas. Una de ellas fue que guardaba gran parte de su carne para comerlas. Él decía que era la forma que él encontraba para que sus víctimas vivieran siempre en él, y las demás las deshacía en ácido o congelaba pues como algunos recuerdos. 17 víctimas tuvo, fue arrestado el 22 de julio de 1991 gracias a que una de sus víctimas logró escapar. Alertar a la policía, salió corriendo desnudo del departamento de Jeffrey Dahmer. Ahí fue cuando la policía fue a su casa, hizo una investigación, encontró todos los restos, mucha evidencia, fotos. Él fotografiaba a todas sus víctimas ya cuando estaban muertas, y ahí pues fue cuando la policía se da cuenta de que realmente esta persona es bastante mala para la sociedad. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas, todas consecutivas, no tuvo opción de casa por cárcel ni de rebajar pena, y fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994. Resulta que Jeffrey Dahmer estaba en un departamento aislado, es decir, en un ala aislada de la cárcel, y por su buen comportamiento Jeffrey Dahmer decide pedir que empiecen a hacer como inserción social. Entonces básicamente lo que empiezan a hacer es a permitir que Jeffrey Dahmer conviva con otros presos, y en una de esas digamos como convivencias uno de esos presos lo mata. El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo pues como objeto de estudio y análisis debido a la naturaleza extrema de sus crímenes. Nunca lo negó, siempre se declaró culpable, siempre estuvo abierto pues como a contar absolutamente todo sobre el caso, y esto también permitió que se pudieran cerrar 17 expedientes de personas desaparecidas. Contó cada uno de los actos que hizo, se acordaba el nombre de las personas, su nacionalidad, eh, y digamos que por esto fue que pudo pues como el Estado pelear que no era una persona loca o con un problema psiquiátrico, sino que él estaba en sus cinco sentidos cuando decide acabar con la vida de estas 17 personas. Esta es pues como en breve la historia de Jeffrey Dahmer. Le voy a dar paso entonces a mi compañero Maximiliano, que nos va a hablar de los resultados, y por último a mi compañera Daniela. Muchas gracias. Profesor, bueno, vamos a dar continuación a la exposición con los resultados del caso de Jeffrey Dahmer, el cual el procedimiento se aplicó la prueba ACR20. A este caso, tuvimos una evaluación de riesgo en el cual se utilizó el ACR20 como guía para evaluar el riesgo de violencia de Dahmer. Se examinaron los 20 elementos de riesgo enumerados en la guía, que incluyeron factores históricos, clínicos y riesgos de futuro. Cada uno de estos elementos se evalúa en función de la información recopilada durante la investigación del caso. Tuvimos una interpretación de resultados. Esta, una vez completada la evaluación, se analiza los resultados para la determinación del nivel de riesgo de violencia de Dahmer y los factores que contribuyeron a este riesgo. Se identifican también las áreas de preocupación y se surgen posibles intervenciones para mitigar el riesgo de comportamiento violento en un futuro. Tuvimos una puntuación de riesgo
para cada elemento del ACR20 se asigna una puntuación que indica el nivel de riesgo asociado con el factor en particular. Estas puntuaciones se suman para obtener una puntuación total de riesgo que proporciona una medida global de riesgo de violencia de daño. También durante todo este resultado y demás, se obtuvieron unas categorías, unos detalles y una cantidad. Obtuvimos unos detalles sensoriales, unos detalles contextuales, operaciones cognitivas y atribuciones semánticas. En los detalles sensoriales pudimos obtener o se identificó las mayugaduras en los antebrazos, en el pecho, la sangre en la boca de la víctima, el estado del cuerpo colgando sobre el costado de la cama. En los detalles contextuales tuvimos la descripción del uso de pastillas para dormir a estas personas, los lugares frecuentados como son librerías, bares gay y clubes en los baños, y las infestaciones de los comportamientos que este hombre tenía. Tuvimos unas operaciones cognitivas. Esto nos llevó a una reflexión sobre la obsesión y compulsión de la percepción de la pérdida de control, la intención de crear zombies vivientes mediante métodos específicos. Las atribuciones semánticas, se pudo ver la interpretación de actos como el ejemplo de matar como un medio para un fin de satisfacción sexual a través del canibalismo, una evaluación de la raza de cada una de estas víctimas que era como irrelevante. Pudimos obtener en este análisis a través del modelo Reality Monitoring de la entrevista de Dagner, que revela sus recuerdos conteniendo una alta cantidad de detalles sensoriales y contextuales, lo que sugiere pues una base sólida de experiencias reales. Las operaciones cognitivas identificadas muestran una considerable reflexión interna y planificación, lo cual es consistente con el perfil de un asesino serial que no actúa solo por impulso, sino que tiene un componente significativo de premeditación en cada uno de estos casos. A continuación, nuestra compañera da la siguiente interpretación. Esto es un poco, a grosso modo, de los resultados que se obtuvieron de este sujeto o de este asesino en serie. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Díaz y les vengo a explicar lo de las discusiones. Nosotros elegimos el caso de Jeffrey Dahmer. Bueno, en esto se decía que para determinar la veracidad de los hechos narrados por el asesino serial Jeffrey Dahmer existen diferentes métodos según la literatura de la psicología forense. Según el método de esta psicología de control de la realidad, donde se invita al profesional a los análisis minuciosos de las afirmaciones narrativas del individuo para determinar su grado de veracidad. En el caso específico de Jeffrey Dahmer, este análisis se hace más interesante ya que este proporcionó relatos detallados de sus crímenes, lo que llevó a muchos a cuestionar la credibilidad de sus declaraciones. Como tal, los hallazgos de la valoración de riesgo en el caso de Jeffrey Dahmer tendrían en cuenta varios aspectos, incluyendo la evidencia científica sobre los factores de riesgos asociados con la conducta delictiva y violenta en el caso. Se considera la presencia de trastornos psicológicos, abuso infantil, patrones de comportamiento antisocial y la ausencia de empatía o remordimiento como indicadores significativos. Bueno, las autoridades encontraron evidencia física en su apartamento, incluyendo restos humanos y fotografías que corroboraron sus retratos. Adicional a esto, Dahmer demostró un conocimiento sorprendente de los detalles de sus crímenes durante los interrogatorios, lo que sugiere una comprensión clara de sus acciones. Sin embargo, para los profesionales no es un secreto que la evidente psicopatía, y debido a esta misma condición, estos relatos pudieron ser producto de esto.
Como paciente diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, Damger era hábil para el engaño y la manipulación, lo que hace que muchos pongan a duda sus relatos. Por eso a veces de pronto cuando él le hacían esta serie de entrevistas y demás, era complicado creerle ya que él tenía un nivel de manipulación muy alta y por eso era que era muy difícil creer en sus actos. Los relatos sujetos del análisis bajo el CRA deben cumplir con determinadas variables, que son el anclaje de fijación en espacio temporal, la concreción, la riqueza de los detalles, originalidad en las narraciones, las consistencias internas y detalles concretos de la agresión sexual. El cumplimiento de estas variables o criterios establecidos nos indican que las confesiones están llenas de detalles vividos y coherentes sobre los crímenes cometidos. Esto también coincide con la evidencia encontrada en la escena del crimen, donde como tal se incluye la descripción como tal de los métodos específicos utilizados para matar a sus víctimas, como ubicación, tratamiento de los restos humanos y demás. Es importante, igual manera cabe resaltar que Damger era experto en manipular debido a su condición psicológica. Ya diagnosticada, esto se logra identificar en explicaciones, razones incoherentes y a veces un poco creíble para ciertos de sus aspectos de sus crímenes. La mirada de los mismos relatos bajo el enfoque CBC-AM, Criteria Based Content Analysis, proporciona un marco estructurado para así evaluar la creíbilidad de estos relatos, centrándose en los criterios específicos que pueden indicar la veracidad de las declaraciones de Jeffrey Dahmer. Con este método se considera una serie de indicadores de verdad que abarcan la cantidad y calidad de los detalles, la coherencia interna y esta espontaneidad del relato. Al aplicar este método al análisis de la entrevista de Jeffrey Dahmer, se observan como tal varios elementos que surgen de la creabilidad, ya que proporcionan descripciones detalladas y vividas de lo que se planeaba para poder tener un acceso a su posible víctima. Además, la coherencia interna de sus relatos es también notable, ya que era capaz de ofrecer una narrativa consistente y lógica de cómo y por qué él cometía sus crímenes, que se alineaban con la evidencia forense encontrada. Adicionalmente, bajo la perspectiva del análisis de validez de declaración del CBA, que se centra en la evaluación de la creíbilidad de las declaraciones de un individuo a través de la detención de indicadores de verdad y engaño. Este enfoque como tal examina tanto el contenido como el proceso de la comunicación para determinar la autenticidad de los relatos. Al aplicar el CBA en el caso de Dahmer, se encuentra una serie de elementos que arrojan la luz sobre la veracidad de sus declaraciones. En resumen, en cuanto a la teoría que mejor explica el comportamiento de Dahmer, se podría argumentar que una combinación de factores que influyeron fue factores biológicos, psicológicos, ambientales, ya que todos estos contribuyeron a su desarrollo como tal, como un asesino en serie. También la interacción entre predisposiciones genéticas, experiencias traumáticas durante la infancia y una serie de factores ambientales y sociales. Probablemente desempeñaron como tal este papel crucial en la formación de su psicopatía y sus acciones posteriores.